4 etapas en el ministerio de Jesús en el libro de Mateo. Primero, el reino de los cielos se acercó al mundo. Eso significa que el que reina en los cielos vino al mundo. El rey Mesías que esperaban los judíos y anunciaban los profetas había llegado. En Mateo 3, Juan el Bautista lo dijo, lo anunció. En Mateo 4 y hasta el 9, el Señor Jesucristo mismo lo anunció en Galilea. Y en Mateo 10, el Señor reunió a sus discípulos, a los 12, y los envió a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Pero solo los envió a la casa de Israel, porque el reino había sido prometido a los judíos. Por eso es que en Mateo 10:5 Jesús les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero eso no significa que Dios no tuviera planeado salvar a los gentiles, porque en el 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí dice que un mensaje de salvación también iría a los gentiles, pero antes, primero se le anunciaría a Israel. Y aquí entramos en la segunda etapa, que es que ese reino fue rechazado. En Galilea amaban a Jesús, pero los líderes religiosos y los principales empezaron a tener celos de él y comenzaban a hostigarlo y a insultarlo. Ellos estaban muy nerviosos y le dijeron cosas terribles como: no decimos bien que eres samaritano y tienes demonio, y lo que tú haces lo haces en el poder de los demonios y demás cosas. Eso fue imperdonable porque él hacía todos los milagros y señales en el poder del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 11 y 12 el Señor y el reino fue rechazado. Entonces, número 3, en Mateo 13 el Señor comenzó a revelar qué haría ahora que el reino había sido rechazado, cómo iba a administrar el mundo ahora. Este rechazo no tomó por sorpresa al Señor, no fue algo inesperado de que ¿y ahora qué hacemos? No, él ya lo tenía contemplado desde antes de la fundación del mundo. Y quizá alguien se pregunte: ¿y qué hubiera pasado si Israel sí hubiera aceptado el reino? Si hubiera reconocido a Jesús como su Mesías, ¿los gentiles no hubieran podido ser salvos? Bueno, la verdad es que sí. Si ellos lo hubieran aceptado, Dios también lo habría sabido desde el inicio y tendría un plan para traer salvación a los gentiles, que de por sí en el Antiguo Testamento todo gentil que quisiera buscar a Dios podía acercarse a él, cuanto más después de su muerte en la cruz. Pero volvamos a la tercera etapa después de que el reino fue rechazado. Jesús comenzó a enseñar en parábolas un misterio que hasta ese momento estaba oculto, y es un reino interino entre su rechazo y su reino literal que será en el milenio cuando él regrese. Y este misterio que estaba oculto es la iglesia, donde Jesús está reinando, no visiblemente en este mundo, pero sí en el corazón de sus hijos y de todo aquel que lo recibe, que lo acepta, que cree en él. Por eso dijo Jesús en Mateo 21:43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, de los que lo rechazaron, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pero este reino no fue quitado de los judíos para siempre, y es ahí cuando entramos en la cuarta etapa, y es cuando Jesús enseñó sobre su segunda venida y su regreso y retorno a Jerusalén para dar a Israel el reino y restaurarlo. Pero claro, antes va a juzgar a Israel y a las naciones. Pero la iglesia de Dios no tendrá parte en este juicio, porque la iglesia ya ha sido justificada y redimida y sin mancha delante de Dios. De hecho, la iglesia ya habrá sido llevada al cielo más o menos como 7 años antes de este juicio terrenal a las naciones. Pero solo la iglesia, los que han nacido de nuevo, los que han entregado su vida a Jesucristo, los que han sido justificados delante de Dios y sus pecados han sido quitados. La iglesia hoy sigue creciendo. La iglesia sí habrá de avanzar, olvidando ciertamente lo que atrás queda. Proseguimos a